eso, cuando Dios envía juicio sobre Egipto, Dios oscurece el sol, porque el sol era el elemento que ellos adoraban. Y Dios está diciéndole: yo soy más grande que el Dios Ra, Dios del sol. Por eso cuando Dios convirtió el río Nilo en sangre, Dios estaba diciendo: yo soy más grande que Osiris, el Dios del río Nilo. Dios lo que estaba diciendo, que todos los ídolos tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen pies y no caminan. La fe fidedigna y verdadera no es solamente la que reconoce que Jesucristo es, sino que no hay otro camino, que no hay otro Dios, que no hay otro que sea el grande, que no hay otro que salve, que no hay otro que pueda redimir. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es la vida y en Él está nuestra resurrección. Deuteronomio capítulo 9, verso 23. Yo quiero hablaros en esta noche cuando los sueños convergen, cuando los sueños se unen. Deuteronomio capítulo 9, verso 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diga conmigo, Cades Barnea. Cades es santo, lugar de la consagración significa. Diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. El problema de Israel fue la obediencia que debió realizarse de manera a través de la fe. No creyeron y por eso desobedecieron. Éxodo capítulo 19, verso 6, pueden verlo en los extremos. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, le dijo el Señor a Israel, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando Israel sale de Egipto. Ustedes me serán un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a ver el gran fracaso espiritual de esa generación que sale de Egipto. Números capítulo 13, verso 31. El fracaso espiritual de la generación que sale de Egipto. Estamos hablando 1446 años antes de Jesús. Dios saca a Israel de Egipto, más los varones. Recuerdan que llegaron a Cades Barnea, y allí Moisés envió 12 espías para que espiaran, recorrieran la tierra. Pero esto fue el reporte que ellos les trajeron a Israel. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. En Números capítulo 14, del 1 al 4. Entonces, ¿cuál fue el reporte de los espías? No podemos subir, ellos son más fuertes que nosotros, son más numerosos, pueblo acostumbrado a la guerra, pueblo belicoso, y los habitantes son de grandes estaturas. Las murallas de las ciudades llegan al cielo, murallas inexpugnables, ciudades inconquistables. Pero eso era precisamente lo que Dios quería hacer. Dios quería enfrentarlo bajo un enemigo más fuerte que ellos, para que ellos entendieran que no es con espada, ni es con ejército, ni es con tu fuerza, ni es con tu capacidad,
ni son con tus dones, es con el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no lo entendieron. Eso fue lo que dijeron los espías. Ahora, ¿qué dijo a la congregación? Entonces toda la congregación gritó. ¿Qué hizo? No fue que habló, fue que gritó. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. No hay cosa que se queje más que un incrédulo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. Y entonces hablaron mal contra Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En otras palabras, Dios nos trajo aquí para matarnos. Miren, ¿qué ocurrió aquí? Porque no hubo una generación que pudiese ser testigo del poder de Dios como la generación de Moisés. Ellos vieron el mar rojo abrirse en dos. Ellos vieron los grandes juicios que Dios envió sobre Egipto. Ellos vieron la protección divina en la noche de Pascua. Ellos vieron caer el fuego de Dios sobre el monte Horeb. Ellos oyeron la voz que retumbaba y el monte temblaba debajo de los pies del pueblo. Ellos pudieron ver también el maná caer del cielo todas las mañanas. Ellos veían cómo el agua salía de la roca. Ellos vieron el milagro cuando las aguas de Mara, que eran amargas, fueron endulzadas. Yo creo que muy pocas generaciones, y me atrevo a decir que no ha existido una generación en todas las generaciones que han existido sobre la faz de la tierra, que han podido ser testigos, espectadores de un poder tangible de Dios, escuchar de manera literal la voz de Dios, ver cómo el monte temblaba, humeaba el monte bajo la gloriosa presencia de Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta generación era incrédula? ¿Por qué esta generación termina hablando mal de Dios? ¿Por qué esta generación que sale de Egipto en una aparente luna de miel con Dios termina peleando contra Dios y Dios sentenciándolo a morir en el desierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó en un fracaso espiritual? ¿Por qué terminó en un fiasco total? Porque esta generación, todos, incluyendo Moisés, incluyendo Aarón, a excepción de Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. ¿Qué pasó aquí? Génesis y todo el libro y todos los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Se empezaron a escribir, como dije, 15 siglos antes de Jesús. ¿Cuáles fueron las fuentes que obtuvo Moisés para escribir la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de sus ancestros, la historia de Isaac, la historia de Abraham? ¿Cuáles fueron las fuentes? Número 1, la tradición oral. La historia de los padres eran contadas de padres a hijos y de hijos a nietos y de nietos a bisnietos. Pero sobre todo, la inspiración del Espíritu Santo. Moisés, aunque recibió la información de manera oral, porque nosotros, por ejemplo, yo sé que mi abuelo vino de la familia de mi abuelo vinieron del Líbano, y yo sé que mi abuelo nació en el trayecto, nació en Puerto Rico. Yo sé eso, pero yo no me recuerdo, yo no tengo información de quiénes eran mis abuelos, de mis bisabuelos. No sé si el primo tendrá alguna. Mis tatarabuelos, ¿quiénes eran? Yo sé que una vez me enseñaron unas fotos de unas casas en el Líbano que estaban cubiertas de nieve, y esas eran las casas de mis bisabuelos. Pero hemos perdido toda información de nuestros ancestros. Los judíos
no tenían esta costumbre, sino que ellos iban contando en la antigüedad, desde Adán, de generación en generación, la historia que hoy nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Estamos de acuerdo que aunque él lo recibió de manera oral, el Espíritu Santo es quien puntualiza la historia y quien da los datos veraces. Es el Espíritu Santo quien certifica la veracidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero de generación en generación se va transmitiendo la historia de la familia. Miren, Noé existió alrededor de 1000 años antes de Abraham, alrededor de 3000 años antes de Jesús. Y Noé tuvo 3 hijos. Y yo quiero que ustedes, quiero captar toda la atención de ustedes, porque esto tiene mucho que ver con la mentalidad del pueblo de Dios. Noé tuvo 3 hijos. ¿Cuántos saben cuáles son los 3 hijos de Noé? Can, Sem, no Set, Sem con M y Jafé. Ustedes saben que Cam miró la desnudez de su padre cuando él se embriagó, y él se lo dijo a sus otros hermanos. Sus otros hermanos no miraron la vergüenza de su padre y lo cubrieron con sus ropas. Caminaron a espalda. Cuando Noé se levanta de su embriaguez, empieza a declarar palabras de bendición y de maldición. Y cuando usted lee el capítulo, no es el capítulo 15, creo que es el capítulo 7 o 8, es básico para entender toda la historia. Quien no entiende a Génesis nunca entenderá el Apocalipsis. Y él dice esta palabra: maldito sea Canaán, tú serás siervo de Sem y siervo de Jafé. Oigan esto: bendito sea Jafé, sea Canaán tu siervo. Pero cuando llega a Sem, dice estas palabras: bendito sea Sem, sea Canaán tu siervo, y habite Jafé en la tienda de Sem. Yo, ¿qué es esto? Que habite Jafé en la tienda de Sem. De esos 3 hijos de Noé desciende toda la humanidad. Y mírame aquí ahora. Cuando tú buscas la tradición de los targúmenes rabínica, dice estas palabras: bendito sea Sem, habite en la tienda de Sem la chequina de la gloria de Dios. Y Jafé sea prosélito y more en la tienda de la escuela de Sem. En otras palabras, Sem tenía como herencia la chequina, la gloria y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Mucho. ¿Quiénes fueron los pueblos conquistados por Israel? Los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Los descendientes de Canaán. ¿Quiénes descienden de Sem? Los judíos, los hebreos. ¿A quién le pertenece la palabra? A los descendientes de Sem. La Biblia, ¿quiénes los escribieron? Los descendientes de Sem. Todos los autores de la Biblia son descendientes de Sem. Oiga esto: había una palabra que fueron transmitidas de padre a hijo, y de hijo a hijos, y de hijos a nietos, y de nieto a bisnieto, donde le decía: tú eres descendiente de Sem, y Dios te ha marcado para que tenga la gloria y la administración de la palabra de Dios. Ya en estos tiempos, en Cristo, ya no hay ni semitas, ni de Jafé, ni de Canaán, sino que no hay ni hombre ni mujer. En Cristo todos somos redimidos. Ahora, mírenme aquí,
porque estoy hablando esto claro. Dice la tradición que Abraham, la familia de Abraham era hacedora de ídolos. Ellos vivían de la escultura o de hacer ídolos. Pero Abraham tuvo un encuentro con Dios, y en Abraham hubo una conversión total hacia Dios. Abraham abandona todos los dioses y él llega al entendimiento que no hay dioses, sino que hay un solo Dios. Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra de Canaán, donde Dios le dice: Abraham, yo hago pacto contigo, yo te voy a prosperar, sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti nacerá una nación donde serán, y en tus genes nacerás el Cristo, el Mesías. Y en ti serán benditas, en tu simiente, la palabra correcta es, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién se refería? A Cristo, su simiente, Cristo Jesús, que es descendiente de Abraham. Te voy a dar la tierra desde el Éufrates hasta Egipto. Toda esa tierra te pertenece. Te multiplicaré, te bendeciré, reyes saldrán de ti. Y Dios le dijo una palabra: pero tu descendencia descenderá a una nación extranjera y allí será esclava por 400 años. Génesis capítulo 15. 400 años. De Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob. Jacob se le cambia el nombre por Israel, y de Israel nacen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob sale huyendo a su hermano Esaú y va de nuevo a Aram, cerca donde hoy es Irak, allí él se casa con 2 esposas, que es Raquel y Lea, y es donde nacen los 12 hijos que componen la nación de Israel. Al cabo de cierto tiempo, más o menos 20 años, Jacob decide volver de nuevo a Canaán. Y cuando vuelve a Canaán, oigan esto, su esposa Raquel, que era la amada, porque él tenía 2, Raquel, que era hermosa de cara y de bella presencia, pero su hermana Lea, que era lánguida y visca. Entonces él sale con sus 2 esposas y todos sus hijos. Pero oigan esto, Raquel se lleva a los ídolos de su padre. Jacob no lo sabe. Ella lo hurtó a escondidas. Y dice que cuando Labán se levanta y se da cuenta que sus hijas y sus nietos no están, sale y persigue a Jacob. ¿Y dónde lo puede encontrar? ¿Dónde le da casa? O trató de darle casa cuando llegaron a Canaán. Pero Dios le habló la noche anterior y le dijo a Labán: Labán, cuidado si le hablas de manera desmedida a Jacob. Y cuando él lo encontró, dice que hubo pacto entre ellos, pero hubo una situación que quiero contarle hoy. Él le dijo: ¿por qué ustedes se robaron mis ídolos? Y Jacob dice: pero nadie te ha robado tus ídolos. Y dice que él empezó a buscar, a rebuscar entre todo. Y dice que Raquel, porque en aquellos tiempos cuando el padre entraba a un lugar, las hijas y los hijos se ponían de pie. Oye, si hoy fuera así. Pero Raquel se quedó sentada y le dijo: padre, perdóneme. Lo que pasa es que tengo la costumbre de las mujeres. Era una mentira, era un engaño. Lo que pasa es que ella se sentó encima de los ídolos, lo cubrió y ella se sentó ahí. Labán buscó y no encontró los ídolos. Y Jacob dijo estas palabras: quien se haya robado los ídolos, que muera. Él no sabía que la mujer que él amaba tenía los ídolos. Poco tiempo después, esa mujer
pariendo su segundo hijo, empezó a perder la vida. Y dio a luz a Benjamín, y en ese parto dificultoso, ella perdió la vida por una maldición del esposo. Lo que Raquel usó para ocultar los ídolos fue por el lugar donde ella murió. Poco tiempo después, porque estoy dando esta introducción, Jacob le dice a las esposas: yo hice un pacto con Dios, y ese pacto yo decidí servir solo a Jehová. Por lo tanto, recojan todos los ídolos, porque vamos a hacer un voto para servirle solo a Él. Y dice que tomaron todos los ídolos, terafines, todo, y lo pusieron debajo de una encina, y ellos hicieron un voto de servir solo a Dios. En el año 1878 antes de Jesús, Jacob, llamado por José, desciende a Egipto con 70 personas. En ese momento, Israel, que estaba compuesto por 70, era un clan familiar de 70 personas. Ellos no solamente adoraban a Jehová, pero allí pasaron 435 años, y en esos 435 años Israel se contaminó y fueron influenciados por los egipcios, y empezaron a adquirir o asimilar las abominaciones y hábitos de los egipcios y adorar ídolos. Israel sabía y entendía que Jehová es Dios. Ellos adoraban a Dios, a Jehová, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob, pero ellos creían en la existencia de otros dioses. Repito, Israel creía en Jehová como el Dios de Isaac, como el Dios de Abraham, como el Dios de Jacob, pero ellos también creían que habían otros dioses. Esa era la condición espiritual de Israel cuando sale de Egipto. Pero cuando pasaron 435 años, Dios se le aparece a Moisés y envía a Moisés a rescatar al pueblo de Israel de las garras del faraón. Y dice estas palabras: Israel ha clamado a mí. ¿Por qué Israel estaba clamando? Porque Israel sabía que Dios le había dicho a Abraham, capítulo 15 de Génesis, que ellos iban a estar esclavos por 400 años. Y al llegar los 400 años, ellos empezaron a decir: Señor, tú dijiste a Abraham, nuestro padre, que seríamos esclavos por 400 años. Tomamos esa palabra y libéranos de la esclavitud del faraón. Israel sale de Egipto, según el profeta Ezequiel, contaminado por el pecado de paganismo. Ellos creían que Jehová es Dios, pero creían en otros dioses. Por eso, cuando Dios envía juicio sobre Egipto, Dios oscurece el sol, porque el sol era el elemento que ellos adoraban. Y Dios está diciéndole: yo soy más grande que el Dios Ra, Dios del sol. Por eso cuando Dios convirtió el río Nilo en sangre, Dios estaba diciendo: yo soy más grande que Osiris, el Dios del río Nilo. Dios lo que estaba diciendo, que todos los ídolos tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen pies y no caminan. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. La fe fidedigna y verdadera no es solamente la que reconoce que Jesucristo es, sino que no hay otro camino, que no hay otro Dios, que no hay otro que sea el grande, que no hay otro que salve, que no hay otro que pueda redimir. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es la vida y en Él está nuestra resurrección. Ellos salen de Egipto. Estoy llevándolo poco a poco. Imagínense a un esclavo o a un pueblo que tiene 400 años, 430 años de esclavitud. ¿Con qué sueña un esclavo?
con la libertad. ¿Qué no tiene el esclavo? Propiedades. El esclavo no se pertenece. El esclavo no tiene tierra. El esclavo no tiene nada. ¿Con qué sueña un esclavo? Con ser libre, con tener, con ser un hacendado, con tener vacas, con tener todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Este es mi sueño con este pueblo, porque hay dos sueños: tus sueños humanos y los sueños de Dios. ¿Qué le dice el Señor a Israel? Yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero ¿qué sueñan ellos? Ser libre, tener propiedades, ser próspero, tener casa, vivir en un lugar donde fluye leche y miel. ¿Qué le dijo Dios? Este es mi sueño. Yo voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes y de gente santa. Y cuando le dijo así, empezó la preparación y los introdujo a un desierto y le dijo: celébrenme fiesta en los desiertos, porque un sacerdote es un valiente que adora a Dios cuando no hay nada, cuando hay aridez. Un sacerdote es un adorador que cuando no hay agua adora, cuando no hay pan adora, cuando las cosas son difíciles adoran, cuando habla de ti adora. Un sacerdote no se está quejando, está adorando. Un sacerdote no necesita música. Un sacerdote no necesita un CD para adorar. Un sacerdote adora debajo de una ducha. Un sacerdote adora en todo lugar. Un sacerdote no necesita un templo. Un sacerdote no necesita aire acondicionado. No necesita estar cómodo. No necesita tener salud. No necesita tener dinero. Un sacerdote adora en todo lugar. Y Dios lo introduce a un desierto. Y dice Dios: te afligí, te hice pasar hambre, te di un pan que ni tú que ni tus padres habían comido nunca, para que sepas y entienda que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.